Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos siguen en este segmento Caminando con Jesús. La charla de hoy la he titulado No pierdas la esperanza. Y va a ser muy interesante que nos animemos en las promesas que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, pero sobre todo en una promesa muy importante acerca de Jesús. Si nosotros leemos la Biblia hoy, pues es la palabra de Dios ya revelada y tenemos la fortuna de vivir en un tiempo donde podemos conseguir una Biblia en cualquier lado, impresa, electrónica, por cualquier medio. Antes no fue así, pero hoy tenemos la fortuna de vivir en un tiempo donde la verdad ha sido revelada y puesta a disposición de todo aquel que la busca. Así es que si leemos la Biblia, pues hoy tenemos la plena certeza de que Jesús estuvo en esta tierra hace poco más de 2000 años, bastante tiempo, y pues el hecho de leer esa declaración en la palabra acerca de Jesús y que se hizo hombre, de su ministerio terrenal y la convicción que nos da el Espíritu Santo, pues nos hace tener la plena certeza de la obra que Jesús ha hecho por nosotros. En ese sentido, pues nuestra fe es firme y no hay duda, porque es un hecho innegable. No solo la palabra de Dios lo dice, que es lo que creemos nosotros, sino la historia y pues en los anales de toda la historia de la humanidad está registrado ese maravilloso hecho. Y todavía hay profecías en la Biblia que son acerca de Jesús, pero que no se han cumplido. Así es que de lo que ya pasó no tenemos duda porque está declarado en la palabra. Pero el tema de esta tarde es acerca de las profecías de Jesús que no se han cumplido. Y una de ellas, sobre la que quiero hablar en particular, es un tema que he tocado antes, pero es la base de nuestra fe actual porque es una profecía, es una promesa que aún no sucede, pero nos ha tocado el tiempo en donde eso puede pasar en este momento o unos años después, pero la palabra ha declarado que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues Jesús viniendo por su iglesia, Jesús viniendo nuevamente a este mundo a establecer su reino milenial. Y todo esto también está declarado en la Biblia. El regreso de Jesús es profetizado desde los profetas del Antiguo Testamento y no se diga el Nuevo Testamento. Básicamente la predicación de los apóstoles es esa promesa del regreso de Jesús. Y si nosotros vemos el tiempo que ha transcurrido en que Jesús habló de su regreso a el tiempo que estamos viviendo hoy, pues vamos a ver que 2000 y tantos años es mucho tiempo para la percepción del tiempo que tenemos los hombres o la humanidad. Y pues a lo mejor el paso del tiempo nos ha hecho a muchos, pues dudar en cierto momento si eso va a suceder o no. Pasó desde los primeros cristianos, de que nos hablan en la Biblia, a los tesalonicenses les pasó, Pedro escribe una carta donde pide calma y dice, no es que el Señor retarde en cumplir su promesa, sino lo está haciendo para que muchos se salven. Y desde los primeros tiempos de la iglesia cristiana, pues está esperando este gran evento. Siempre el hablar de Jesús, su evangelio, pues es con razonamientos sencillos, con fe sobre todo, pero sobre todo con mucho amor personal y promesas que nos inspiran y nos dan esperanzas y ánimo para vivir en un mundo difícil como el mundo en el que vivimos.
Y cuando nosotros tenemos esperanza de algo que se nos ha prometido, del cumplimiento de una promesa, pues esa esperanza satisface nuestro corazón. Es algo que nos da mucha fuerza, es algo que tranquiliza nuestro espíritu, ese espíritu que no puede encontrar descanso en este mundo con todos los hechos que vemos que suceden, el hombre sin Dios haciendo cosas tremendas, un mundo lleno de ansiedad, un mundo lleno de problemas, pues nos hace vivir en la zozobra, en la intranquilidad. Sin embargo, al tener esperanza en las promesas que nos han sido dadas, pues eso tranquiliza nuestro corazón, nos fortalece en el espíritu y la esperanza, pues es ese producto, digamos, de las promesas ya dadas a nuestra vida, las promesas que en fe hemos creído y en las que afirmamos nuestra vida, y no son pues cosas que de moda o que con el tiempo cambian, sino ahí están en la palabra, no son conceptos desordenados o conceptos difíciles de entender, sino son promesas que nos han sido dadas para una eternidad prometida al lado de Jesús. Y esa gran esperanza que nos ha dado el Evangelio es acerca de la segunda venida de Jesús, de su regreso. Ese es el pilar en la fe que nos toca afirmarnos en este tiempo, y esa es la promesa que cada creyente va a recibir por esa fe y esa esperanza que mantiene hasta que esto suceda. Y cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, pues se entiende su regreso del cielo a la tierra, porque hoy Jesús pues está en el cielo a la diestra de Dios. Y esta promesa nos dice que en cierto momento Jesús va a descender del cielo, así tan real como ascendió, y estará aquí en persona, en la tierra, como la primera vez que estuvo. El mismo Jesús que hizo su ministerio allá en Judea entre los judíos, va a estar entre nosotros nuevamente, con todos los que hemos sido llamados y hemos creído en su nombre. Y la palabra pues nos anima para que nos mantengamos en esperanza. Romanos 15:13 nos dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría y que les dé paz, la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Y Dios sabe que cuánto necesitamos la esperanza, y es la obra del Espíritu Santo la que nos permite mantener esa llama, esa esperanza, esa expectativa de que Jesús viene, y a pesar de las dificultades que hoy estemos pasando, pues podemos estar tranquilos y con alegría, sabiendo que esto va a suceder. Así es que desde los primeros cristianos ya esperaban que regresara Jesús, pues tenían esa gran expectativa, y como mencioné hace un momento, Pedro escribe en su segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, y aquellos cristianos que ya estaban desesperados porque Jesús no regresaba nuevamente, les dice Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el tiempo del regreso de Jesús, pues está en la potestad del Padre, Él sabe cuándo va a suceder eso, pero lo que sí nos ha sido revelado es que este tiempo que ha transcurrido y que transcurrirá probablemente en lo que se cumple esa promesa es para que todo mundo tenga la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Dios. Y ese es uno de los motivos por los que aún no ha regresado Jesús, y lo dice esta cita de segunda de Pedro 3:9. Si la Biblia habla de la vida y obra de Jesús en su ministerio terrenal, pues también la Biblia habla como 3 veces más en el Nuevo Testamento del regreso de Jesús. O sea que no es un tema irrelevante, sino es un tema muy relevante, porque habla mucho más veces
el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento del regreso de Jesús, que la primera vez que estuvo aquí. Así es que es una base firme, una confirmación de que Jesús va a regresar. Y yo no sé si tus días en este mundo pues tengan un espacio para que tú te imagines ese momento, cómo vas a responder cuando eso suceda. La promesa es que estemos vivos o muertos, si estamos en Cristo, vamos a experimentar ese momento y también tenemos que estar preparados porque otro tema de la espera es prepararnos para poder recibir a Jesús como, como Él lo espera, ¿verdad? Con fe, con obedeciendo sus mandamientos, pero la espera no es fácil. No es fácil para muchas personas, pues a lo mejor habrá alguien que sea fuerte en la espera, pero no es fácil. La espera te crea mucha incertidumbre, te crea muchas dudas y sobre todo cuando es algo que anhelas con todo tu corazón y no sucede. Por eso es muy importante estar firmes en la fe, porque la fe pues es la clave para que la esperanza no se pierda. Entonces hay palabras clave: tener fe y mantener la esperanza de que esto va a suceder. Jesús lo sabe, porque en un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 7, Jesús está enseñando a sus discípulos y les cuestiona acerca del tema que estaban hablando y les dice: ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le están pidiendo ayuda? ¿Creen que Dios tardará en responderles? Dice: claro que no, sino que Dios les responderá de inmediato, pero cuando yo, dice Jesús de sí mismo, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? O como dice otra versión, ¿acaso el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Y al regreso de Jesús, pues es algo, la fe es algo indispensable para estar firmes en el regreso de Jesús, porque Jesús mismo cuestiona eso. Cuando yo regrese, todavía habrá gente que tiene fe, habrá gente que mantenga viva la esperanza de que yo voy a cumplir lo que prometí, de que voy a regresar. Y por eso el tema del regreso de Jesús o del arrebatamiento de su iglesia, que es otra intervención de Jesús en los cielos cuando viene y arrebata a su iglesia, que somos quienes hemos creído en él y luego regresa a este mundo, pues no es un tema común, digamos, de predicaciones dominicales. Un poco porque requiere más detalle para explicarlo y otro poco porque al cambio de los tiempos ha sido un tema que no tiene la misma relevancia, digamos, que tenía en otras décadas. En la década de los 60 o 70 del siglo pasado, todavía era un tema muy frecuente. En la iglesia había coritos que hablaban de cuando Cristo venga en gloria y se utilizaban predicaciones, se daban predicaciones donde se hablaba de cómo iban a suceder esos sucesos, esos eventos y cómo Jesús iba a regresar en gloria. Y pues los creyentes eran instruidos y eran enseñados en ello, oraban porque eso sucediera, se esforzaban por estar preparados para ese momento, pero sin embargo, pues los tiempos cambian y ahora no es tan común que se hable de ello. Aunque sí se hacen referencias generales, me refiero a las prédicas dominicales, no es tan común. Pues porque hay temas que suplen muchas necesidades: el amor de Dios, el arrepentimiento, el perdón, todo ello es correcto. Yo a lo que me refiero es que es un tema relevante, la promesa que nos toca esperar que se cumpla. Y de hecho, uno de los motivos de celebrar la Cena del Señor es lo que nos enseña Pablo en la primera carta de los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 11 y nos dice: hagan esto en memoria de mí hasta que regrese. O sea que son momentos de comunión que tenemos
al celebrar la Cena del Señor, pero su propósito es estar siempre con esa llama encendida, con esa esperanza y con esa expectativa y esa fe de que Jesús va a regresar. Y mientras tanto, pues nosotros estamos obedeciendo y recordando lo que ya hizo por nosotros, pero lo que va a hacer que ya nos ha prometido. Así es que, pues, la iglesia en sus inicios, la que a veces llaman la iglesia primitiva, pues en ese tiempo los apóstoles y los creyentes basaban totalmente su mensaje, contaban firmemente con la posibilidad del regreso de Jesús y ellos lo esperaban en vida, en ese tiempo, durante su vida lo daban por un hecho y los miembros de la iglesia de Jesús pues se fortalecían en esa esperanza, se saludaban diciendo incluso el Señor viene, Maranata, nuestro Señor viene. Y al paso del tiempo, pues el pueblo de fe, la iglesia de Cristo, pues tal vez muchos puedan ver eso ya más lejano, otros se puedan desilusionar al dar por hecho de que el regreso de Jesús pudiese ser mientras viven, pero como no ha sucedido, a lo mejor no pasa, al ver que han pasado tantos años y que este hecho no sucede, pero eso no debe ser motivo para no mantener viva la esperanza y estar listos para ese gran evento. Jesús lo enseña con parábolas, enseña que su regreso va a ser como el ladrón en la noche. Dice, si una persona supiera que un ladrón va a entrar a su casa en la noche, pues se prepararía para que no vulnere su hogar. Así ustedes deben estar preparados para cuando el Hijo del Hombre regrese. O sea, esta promesa requiere una constante preparación, mantenernos en nuestra fe, mantener la esperanza, y eso es estar listos para el regreso de Jesús. Y tal vez si el tema, pues lo encontramos complejo, porque pues no todo el mundo puede entender la revelación total de las profecías y de lo que habla Apocalipsis y lo que va a pasar en los últimos tiempos, pues tal vez eso a algunos les haga desistir de mantenerse, de investigar en el tema, pero siempre va a ser mejor estar a la expectativa del regreso de Jesús todo el tiempo que darlo por hecho o no tener interés o no contar con que eso va a pasar. Entonces, en ese sentido, la esperanza en el regreso de Jesús es como una necesidad básica que nos hace mantenernos en la búsqueda de comunión con Dios, en la búsqueda de crecer a la estatura del varón perfecto. Y es mucho mejor estar preparados para el regreso de Jesús a que nos tome por sorpresa, sin estar listos. Así es que este tema es relevante y el no perder la esperanza es mucho más relevante. Pedro, pues entonces con esta escritura, pues les dice, no se desesperen, no es que Dios tarde en cumplir las promesas, lo hace porque tiene un corazón que de bien, que quiere que la humanidad se salve de la vida que vive sin Dios. Y Pedro escribe acerca de esto en esta segunda carta. También hay otro pasaje en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 10, donde dice, Pedro narrando este evento que va a suceder, Pedro lo da como por hecho, dice, pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra a casa a robar. En ese día, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán, ya que todo será destruido de esa manera. Y ustedes deben obedecer solo a Dios y hacer el bien, y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. O sea, Pedro nos deja ver en esta carta, inspirada por Dios, en esta segunda carta, que el regreso de Jesús es un evento donde van a suceder cosas que no hemos visto ni se verán, dice la palabra,
Y no sé si tú te has puesto a imaginar cómo será todo lo que dice la palabra que va a suceder. Dice esta escritura que acabo de leer: los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. ¿Puedes tú imaginar una escena así? Las estrellas serán destruidas por el fuego. ¿Puedes imaginar esto? ¿Cómo va a ser? Y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán, ya que todo será destruido de esa manera. Pero ustedes, se refiere a los creyentes en Jesús, deben obedecer solo a Dios y hacer el bien. O sea, este es el tiempo, este es nuestro momento para obedecer lo que dice Pedro en su carta, obedecer solo a Dios y hacer el bien y esperar con ansias el día en que Jesús juzgará a todo el mundo. O sea, tener esa esperanza que eso suceda, porque quienes estamos en Cristo, pues vamos a estar gozosos de que se cumpla esta promesa, a pesar de que van a haber eventos sobrenaturales que no se han visto ni se verán. Y dice que ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. O sea que es algo que tal vez ni siquiera lo imaginemos, aunque hayamos visto películas de ciencia ficción y cosas así, debe ser algo muy tremendo. Y yo te pregunto, tú que ves esta transmisión, esta plática, si te has dado tus momentos o te das tus momentos para imaginarte cómo será ese momento en el que regrese Jesús. ¿Cuál es tu papel? ¿Tú cómo lo vas a tomar? ¿Qué opinas de lo que dice la palabra? Porque a veces no se piensa en esto, no se está a la espera, no nos estamos preparando, porque los afanes de este mundo, el enemigo de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues han logrado distraer o robarle a los miembros de la Iglesia de Jesús esa esperanza del regreso de Jesús. Si no es porque andan distraídos o andan en otros temas, es porque pues ya es algo que no les anima tanto y no están a esa expectativa. No estoy totalizando, pero sí es una tendencia que se da sobre todo en estos tiempos comparados con décadas anteriores, donde era un tema del día a día en el cristianismo. Y bueno, nuestro enfoque siempre, aunque ya mencioné eventos sobrenaturales impresionantes, en realidad para un creyente en Cristo, nuestro enfoque debe ser en la espera de su regreso, en esa esperanza de su regreso, más que estar tratando de enfocarnos o darle mayor relevancia a las señales o eventos que van a suceder, pues la mayor relevancia, nuestro mayor enfoque es en Jesús, en su regreso. Si nos enfocamos en Jesús, ¿qué es lo que sucede? Pues aviva nuestra esperanza, trae gozo a nuestra vida, trae gozo el saber que se cumplirá la promesa de Dios para nuestra vida, de estar con Jesús en la eternidad. Y vemos de las cartas que Pablo escribió a los creyentes, podemos ver, por ejemplo, la carta que le escribió a Tito, dice, así debemos vivir, Tito 2:13 dice, así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, para un cristiano, el regreso de Jesús es lo que describe Pablo a Tito, dice, mientras llega ese día feliz y maravilloso. Independientemente de todos esos eventos sobrenaturales, para un creyente en Cristo es un día feliz y maravilloso. Pablo también escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, a partir del versículo 13, y Pablo se refiere pues de la pérdida de un ser querido, dice, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Les voy a decir qué pasa con los que se mueren. De acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, a los que vivamos nos vamos a reunir con Él, pero primero se van a levantar los que vivieron y murieron en Cristo. Y narra Pablo, dice, cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos la trompeta que anuncia al Señor Jesús bajo de los cielos, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaban en Él. O sea que si nosotros morimos hoy,
y no ha venido Jesús a esta tierra, de todas maneras si morimos hoy en Cristo, con nuestra fe en Cristo, pues vamos a resucitar para ser parte de este evento. Y otra vez yo quiero preguntarte si tú te has imaginado en dónde vas a estar en ese momento, cuando describe aquí Pablo, cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos la trompeta que anuncia que el Señor Jesús baja del cielo. ¿Te imaginas ese momento? Es algo que en realidad sí nos anima. Dice, después Dios nos llevará a nosotros los que estemos vivos y nos reunirá en las nubes con los demás y todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que, dice esta porción de la Escritura de Pablo a los tesalonicenses, dice, anímense los unos a otros con estas enseñanzas. Y este breve versículo, primera de Tesalonicenses 4:18, es uno de los motivos por los que hoy estoy compartiendo de este tema, porque así dice, anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? De lo que hemos venido hablando, del regreso de Jesús. Y bueno, pues Pablo habla que todos vamos a tener parte, los que tengamos fe. Pablo, ni muertos y vivos que tengan fe en Cristo van a tener parte, no importa qué generación sea, si murieron en fe, van a estar incluidos. Y bueno, pues Pablo se lo dice a los tesalonicenses. Pablo estuvo solo 3 semanas en Tesalónica. Imagínense que Pablo fue a Tesalónica a predicar 3 semanas y en esas 3 semanas, que es un tiempo muy corto, pues me imagino que les enseñó la obra de Jesús en la cruz, pero en ese breve corto de tiempo les enseñó estos pilares de la fe que es el regreso de Jesús y les describió por revelación de Dios cómo va a ser y les dice de una manera un poco más detallada cómo va a ser eso. Así es que en las cartas del Nuevo Testamento, pues se detalla mucho. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento, pues hablan del regreso de Jesús. La Biblia, pues básicamente un tercio de la Biblia son profecías. Y pues de eso es de lo que nosotros predicamos, de lo que ya está prometido en la Biblia para nosotros. Y pues esto es un tema así. El regreso de Jesús entonces es un pilar de las doctrinas del cristianismo. Y bueno, pues ese es el fin y la meta de Dios para nosotros, quienes estamos en este mundo. Es la culminación del plan de Dios para el hombre y se va a cumplir con la exactitud de las revelaciones que Dios ha dado en su palabra. Así es que nunca debemos renunciar a la esperanza del regreso de Jesús. Por eso titulé el mensaje No pierdas la esperanza. Y pues yo espero que esta plática te anime un poquito a revisar más el tema, a sacarlo más a colación, con más periodicidad y a compartir y aprender más acerca de esta promesa que nos ha sido dada y que va a suceder y que tiene que ver con nuestra eternidad al lado de Jesús. Pues yo espero que esta breve charla pues te haya sido de edificación y te agradezco que sigas este segmento Caminando con Jesús. Jesús siempre nos va a hablar cosas que edifican nuestra vida y siempre que nosotros nos reunamos para hablar de Jesús, pues ya la llevamos ganada porque con Jesús todo es para bendición. Pásala bien y te espero la siguiente semana en este segmento Caminando con Jesús. Hasta luego.